Pues muy buenas tardes a todas, todos y todas los que se pudieron conectar hoy. Por supuesto, les quiero agradecer mucho su interés, su participación. La verdad es que me parece un tema sumamente relevante, poco abordado, tanto la justicia restaurativa y sus metodologías, como estos temas de cómo pueden apoyar a grupos de personas que la verdad es que están en una situación muy desfavorecida, que tienen esta victimización y revictimización. Estas situaciones pues es muy compleja y pues nos da mucho gusto poder dar un poco de luz en este sentido, y es por eso que le agradezco mucho a Alejandro Vélez que nos acompaña el día de hoy y que nos va a venir a compartir su experiencia, pues que haya aceptado la invitación en esta semana de la justicia restaurativa del semestre de primavera de 2022. Es nuestra segunda emisión de la semana y esperamos que podamos continuar así. Y pues nada, agradecerles su presencia a todos, todas, y a Alejandro también, por supuesto. Bueno, voy a leer brevemente una pequeña semblanza de nuestro ponente del día de hoy para poder después ya dejarle el micrófono libre totalmente a él. Alejandro Vélez ha sido profesor invitado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. También ha sido coordinador del Máster de Privacidad, Tecnología y Seguridad de la Universidad Girona, cofundador y editor en jefe de Nuestra Aparente Rendición, miembro del equipo mexicano de Antropología Forense y consultor junior de la agencia In Situ. También cuenta con logros académicos como el postdoctorado en la Facultad de Psicología Social de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, postdoctorado en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctorado en Humanidades en la Universidad Pompeu Fabra y la licenciatura en Ciencias Políticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Y finalmente, pues, en este momento es director senior de Impacto Social Metropolitan Group México. Y bueno, pues después de esta breve semblanza, le dejo el micrófono para que pues, pueda comenzar con esta plática tan interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Quisiera darte las gracias a ti y a todas las personas que forman parte de la Clínica de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, en especial a Fer, que fue mi exalumna, lo que parece hace como 3 siglos. Muchas gracias, Fer, por presentarme a Marta y por la invitación. Es bien poquito el homenaje, pero antes de empezar quisiera dedicar esta charla a la memoria de Tere Sordo, irreverente y querida bordadora por la paz y organizadora de Guadalajara, que nos dejó esta semana. Al final de la charla entraremos un poquito en la importancia de los bordados para el tema que nos atañe hoy, pero pues bueno, no quería dejarlo de lado. Quiero empezar esta charla con el inicio de un poema de Wisława Szymborska. El poema se llama La realidad exige e inicia de esta forma. La realidad exige que lo digamos bien claro. La vida sigue su curso. Sucede así en Canas y en Borodino, en los llanos de Kosovo y de Guernica. Fin de la cita. No sé si la Szymborska nos intenta decir que incluso después de las más cruentas guerras, de las más cruentas masacres, la vida siempre encuentra su camino de regreso. Si es así, pues a lo mejor podríamos agregarle al poema lugares como Krill, como Allende, como Ciudad Mier, como Aguililla, como Fresnillo, como Ciudad Juárez, como Tijuana, y un largo etcétera de lugares en México que han sido lugar de los crímenes más cruentos y atroces en los últimos 15 años al menos, y un poco más si nos vamos hasta el periodo del terrorismo de Estado. No creo que sea el momento ni el lugar, y menos por Zoom, de pelearme con
mi poeta favorita, con la Szymborska, pero creo que a veces la vida le cuesta bastante regresar a su curso. Recuerdo alguna vez que visité una zona de incendios forestal en el Empordà, en Cataluña, y realmente me sorprendió la devastación de un lugar que yo conocía pues verde, lleno de árboles, de vida, de animales, y cómo pues un fuego lo había pues prácticamente dejado en cenizas. Eh, Meses, años después volví a ir y pues estaba bastante recuperado, pero pues tardó bastante, ¿no? Eh, Algo similar a lo que les acabo de escribir con el bosque, le pasa también a los cuerpos y a los territorios sobre los cuales se han cernido las violencias en este país. Quedan quemados, arrasados, aterrorizados, llenos de miedo. Regresando a Szymborska, en otra parte de ese mismo poema nos dice: donde estaba Hiroshima, de nuevo está Hiroshima, y se siguen produciendo objetos de uso cotidiano. Y la verdad es que, bueno, si lo vemos casi 80 años después, Szymborska tiene razón, pero pues pasaron décadas para que esto pudiera suceder. Y aunque esto sucediera, aunque la vida haya vuelto, si recordamos la crónica de John Hersey sobre Hiroshima, que suelo compartir con mis estudiantes de tercer semestre, cuando daba clases en el ITAM, la verdad es que la vida de las personas sobrevivientes no fue la misma. Y eso que fueron las personas más suertudas que estuvieron en Hiroshima. Hersey nos recuerda la suerte de la señora Sasaki, que quedó inválida, del padre Klein Sirch, que cuando terminó de escribir su crónica aún seguía en el hospital, el doctor Fuji, que había construido una clínica y no la pudo volver a hacer, del señor Tanimoto, que tampoco pudo volver a reconstruir su templo. Y algo que también le sorprende a John Hersey en sus entrevistas con los y las sobrevivientes de Hiroshima es que en las entrevistas no se planteaban el problema ético del uso de la bomba contra ellos, ¿no? Y solo a veces alcanzaran a decir no hay nada que hacer. Debo confesarles que hay veces que me sorprendo a mí mismo con esa misma expresión, no hay nada que hacer, sobre todo cuando entro a los medios de comunicación o a las redes y veo pues las noticias, ¿no? Casi lo que quiero hacer acto siguiente es comprarme un boleto de ida a Tuvalu o a Mauricio, pero luego recuerdo el cambio climático y que se van a hundir y se me pasa, ¿no? Y regreso a mi cotidianidad y digo, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer por este país que se cae a pedazos, ¿no? Y por eso también es que, a pesar de vivir últimamente en el exilio académico, trabajo en una consultoría de comunicación y hago pan, acepté la invitación, ¿no? Y por eso regresé a mis notas, regresé a los artículos guardados, a los bookmarks aquí del Firefox, del Google Chrome, a los libros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero al ITAM y porque creo firmemente que en sus aulas y también en las de otras universidades está esa semilla, esas personas que en un futuro cercano podrán hacer la diferencia, ¿no? Y creo que algunas ya lo están haciendo. No quisiera enrollarme demasiado, ir y venir en esta charla, pero quisiera llegar a la justicia restaurativa a partir de, digamos, otras justicias, ¿no? Por las que he pasado en mi periplo académico. Y también explicar desde dónde viene mi interés de meterme en este tema de remolino de la desaparición de personas.
Y digo remolino porque, y esto lo he comentado con muchas compañeras, compañeros, porque aunque cuando uno se mete en el tema es difícil salir por la gravedad, ¿no? Y la gravedad lo digo en ambas acepciones, ¿no? La gravedad de que haya al menos 90,000 desaparecidos en el país y luego también porque uno conoce a los familiares y la verdad es que su dignidad es altamente contagiosa. Entonces, pues es muy difícil eh, pues irse sin intentar hacer algo. Así me sucedió en el 2010 cuando estaba en Barcelona y cuando iniciamos nuestra aparente rendición, el sitio web, organización que llevé junto a la escritora catalana Lolita Bosch, y cuando decidimos incluir una sección que, que bautizamos como Canto a su amor desaparecido, en inspiración a la obra del poeta chileno Raúl Zurita. La sección la llevaba Alicia Calderón, que luego pasó a ser directora de documentales, era periodista y luego empezó a buscar temas sobre los cuales hacer documentales y se encuentran, por ejemplo, Retratos de una búsqueda, es uno de los documentales más respetuosos sobre el tema de la desaparición, de los primeros que se hicieron, y luego hizo otro que se llama Dibujos contra las balas. Y bueno, el propósito de la sección era recopilar las cartas que enviaban los familiares de personas desaparecidas a sus seres queridos. Y pues recibimos decenas de cartas, no nos esperábamos realmente esa respuesta. Y bueno, a mí me tocaba leerlas, a mí me tocaba publicarlas como editor y pues eso tuvo un efecto pues en mí. Eh, Les voy a compartir un fragmento de una carta que recibimos para que vean a lo que me refiero. Carta a mi papá, Rafael García Ávila. Papá, te extraño. Donde quiera que estés, ojalá te vuelva a hablar para que veas cómo estoy de grande ahora y para decirte cuánto te quiero. Poder abrazarte y darte tus besitos para cuando me vaya a dormir. E ir contigo a donde tanto te gustaba. A los toros, al cerro, a Tingambato, con tus amigos a jugar gallos y a ver al niñito Dios. Yo te quiero también y quisiera poder saber dónde estás para irme contigo. Ojalá que estuvieras en el norte. Quisiera morirme para yo no sufrir porque no sé vivir si no estás tú. Pero sé que en la vida voy a ser alguien para que pueda hacer algo para que estés con nosotros y podamos irnos lejos para que nadie se interponga en nuestra vida. También quisiera que tú estuvieras cuando yo cumpla mis 15 años para bailar el vals contigo. Ese es el fin de la carta. Recibimos decenas de cartas similares que sudaban una mezcla de tristeza, desesperación, rabia, pero también esperanza. Es algo que no, o sea, que a pesar de haber leído sobre otros conflictos en los Balcanes, en Ruanda, pues no había visto, no había sentido, ¿no? Por eso cuando regresé a México, en la estancia postdoctoral que hice en la UAM Xochimilco, quería trabajar, quería entender más el tema, planteé un proyecto, el primer proyecto para entender la resiliencia de los familiares, ¿no? Que desde la distancia, o desde la distancia de Barcelona, los veía algunos convertidos, convertidas en defensores de derechos humanos. Por fortuna, Jimena Antillón, mi buena amiga Jimena, me disuadió de usar ese concepto. Un concepto muy resbaladizo, engañoso, y que además corría el riesgo de que esconder mucho de lo que sucedía con las y los familiares. Y bueno, le agradezco enormemente que hubiera sido tan sincera conmigo porque ahora en la distancia, pues creo que de haberlo hecho me hubiera sentido como esos coaches de autoayuda que luego ventanean por internet, que dicen, no, si tú quieres, puedes, adelante, ¿no? Entonces, pues bueno, abandoné el tema y encontré, por fortuna, el concepto de justicia interaccional. Este es un término acuñado por dos autores belgas,
adaptaron que viene de la psicología organizacional, y durante sus investigaciones en empresas de atención al cliente se dieron cuenta que el nivel de calidad, sobre todo del personal a nivel gerencial, es decir, el trato amable, digno, respetuoso, influían mucho en los procesos internos. Luego adaptaron eso a la atención del sistema judicial en Bélgica, y encontraron que también pues tenía cierta influencia en los procesos internos, ¿no? Entonces, pero aún así decidieron separarlo, ¿no? De la justicia más procedimental. Luego, otro académico norteamericano, Gerald Greenberg, refinó un poco más el concepto de justicia interaccional y lo subdividió en la justicia informativa y la justicia interpersonal. Sobre la primera podemos decir que son todas esas explicaciones dadas a las personas sobre los procedimientos y el resultado de los mismos, ¿no? Mientras que la interpersonal es el grado en que las personas son tratadas con amabilidad, con dignidad y respeto, sobre todo por el personal de primer contacto, pero también por terceros involucrados en los procedimientos. Quizás en ese entonces mi investigación podía aportar algo de luz sobre lo que estaba sucediendo en las fiscalías, ¿no? Ahora pues ya sabemos que tanto la justicia interpersonal como la informativa siguen brillando por su ausencia, y les tengo un par de ejemplos, ¿no? El primero que cito en el artículo que sale de mi investigación postdoctoral, en donde hablo con una mamá de un chico que fue desaparecido en Guadalajara, donde les voy a citar lo que me comentó en su entrevista, a grosso modo, ¿no? Lo que ella mencionó cuando hablé con ella. Uno va a mendigar la información a la policía cuando uno se muere porque le digan algo y nada más nos dicen, espérese tantito, espérese tantito. Ya nomás me veían así feo y les aseguro que escuché a un señor que me dijo, ahí viene otra vez esta pinche vieja gorda. Así me dijo. Y yo pensé, no le hace que me diga lo que me diga, yo tengo que estar viniendo. A este señor le tengo mucho coraje y algún día lo voy a denunciar. Es un señor que trabaja en la Fiscalía de Investigación. Ese señor también le dijo al papá de mi hijo, ¿usted es el papá del muchacho? Puta, con razón se lo llevaron, usted es un borracho, tiene cara de borracho. Ese es el fin de la cita. Y bueno, para que vean que no han cambiado mucho las cosas, en la misma Fiscalía de Jalisco, el año pasado, en el caso de Wendy Sánchez, mujer desaparecida el 9 de enero de 2021 entre San Pancho y Guadalajara, la Fiscalía le pareció fácil filtrar información sensible y sin sustento sobre supuestos restos óseos encontrados que para ellos, según pertenecían a Wendy, sin jamás hacer una prueba de ADN o un peritaje. Entonces, bueno, las mismas prácticas pues parece que no han cambiado en 10 años. Eso quiere decir que siguen sin explicarle a los familiares los procedimientos, las diligencias, los siguen tratando mal, los revictimizan, en algunos casos incluso hasta los tratan como sospechosos, ¿no? Y bueno, esto tiene una confianza en las instituciones, no debe sorprendernos que las policías estatales, las fiscalías, pues sean de las instituciones menos valoradas por la ciudadanía. Y para darles un ejemplo de cómo tendría que ser un trato digno, un trato que cumpliera con la justicia internacional, déjenme citarles un ejemplo del documental de El cuarto de los huesos de Marcela Zamora. Intenté buscar el video, pero no lo encontré. Pero por suerte, el documental está basado en una crónica del mismo nombre que pueden encontrar en el sitio del Faro en El Salvador. Voy a volver a citar. Cuando Raimundo Sánchez habla con los familiares de las víctimas, es un santo. Su voz se torna dulce, suave y acogedora. Un yo la entiendo, pronunciado por su boca, vale tanto como cualquier abrazo, que aquí no los hay.
Ella revive la desaparición, las sospechas contra su vecino, el de la casa a la par de su casa, uno de esos muchachos, un pandillero. Ella llora y Raimundo Sánchez la consuela. Tenga fuerzas, madrecita, porque esto en este país así es. No lo insisto en que les pida ayuda a ellos porque también es peligroso. Si ya lo hice, contesta ella, y me habían dicho que no lo iban a hablar, pero a través de una de sus mujeres ya me amenazaron. Es que ese es el problema. Pero mire, nosotros no nos vamos a mover de aquí y yo nunca olvido un detalle. Si aquí viene, tenga por seguro que le vamos a avisar. Y cierra la cita. Esto es de la atención de uno de los forenses a una de las mamás de un chico desaparecido en El Salvador. Y bueno, aquí la confianza está por los suelos. Hace unos meses un amigo le dio mi teléfono a unos amigos suyos que buscaban ayuda porque les habían desaparecido a una amiga en el Estado de México. Ellos vivían en Oaxaca y sospechaban que el cuerpo estaba, y alguien les pasó el rumor de que personarse, obviamente ellos viviendo en la Sierra de Oaxaca, no querían poner la denuncia porque tenían miedo y ni siquiera querían publicar una pesquisa porque pensaban pues que obviamente alguno de ellos estaba coludido con alguien, con alguno de los que le hizo daño a su amiga. Y esto lo que nos muestra es que pues estaban aterrados, ¿no? Finalmente pues los puse en contacto con uno de los colectivos en, en Morelos y ellos pues se hicieron cargo pues de la, como digo, de la pedagogía burocrática, pero también de la pedagogía para abatir el miedo, ¿no? Eh, y es que vivimos en una sociedad aterrorizada. A lo mejor no se nota en la sala de conferencias del ITAM o en mi casa en Coyoacán, pero las violencias que han azotado al país en estos últimos 15 años han hecho trizas los vínculos sociales. Eh, y ya no se respeta, nadie está seguro realmente. Mujeres, niños, sacerdotes, deportistas, chefs, choferes de autobús, turistas, periodistas, defensoras y derechos humanos, defensores del medio ambiente han sido desaparecidos en este país. Si alguno de ustedes estaba en el ITAM hace unos 3 años antes de la pandemia, seguramente recordará en la Plaza Roja unos compañeros suyos, con ayuda de algunas organizaciones, instalamos una pieza de Lozano Gemer que utiliza a través de una pantalla un algoritmo de reconocimiento facial que nos dice a qué persona desaparecida nos parecemos, obviamente con los pocos datos que hay en el registro nacional. Y pues bueno, la idea de Lozano Gemer es crear un vínculo entre la sociedad indiferente, entre comillas, asustada, entre comillas, y las personas desaparecidas. Algo que normalmente es sumamente difícil, sumamente complicado, pues porque en muchos lugares se ve desde la comodidad, en muchos lugares pues han sucedido cosas y pues el miedo ya se convirtió en un virus, y se ha transmitido y pues entre más lejos estemos pues de esas personas desaparecidas, de sus familiares, que a veces exhalan un poco de toxicidad, un poco aquí retomo el término de mi querida Marcela Turati, ¿no? A veces habla de los periodistas amenazados también como personas tóxicas, ¿no? Que no se les puedan acercar porque no nos vayan a relacionar con ellos o con ellas, ¿no? Y a veces con los familiares desaparecidos pasa lo mismo. Rosana Reguillo es una buena amiga académica del ITESO, juvenóloga, y ha estado muy, muy pendiente de cómo han evolucionado las violencias en los últimos años, ¿no?
acaba de sacar un libro muy interesante, Necromáquina, y pues ella hace como que una especie de relato de cómo han cambiado esas violencias, ¿no? Y empieza con la expansión del crimen organizado, algunos familiares dirían crimen autorizado, cómo empiezan a hacerse del control de mercancías, de territorios, de cuerpos incluso, ¿no? Pensemos en el tráfico de personas, pensemos en la trata de mujeres. Nos narra también en el libro la terciarización de la violencia de las grandes organizaciones criminales a las pequeñas pandillas, y por eso, pues, si hace 15 años teníamos 6, 7 grandes organizaciones criminales y hoy hay 80, 90, es por esta subrogación de la violencia. Y luego también nos narra cómo la irrupción de otro tipo de grupos, ¿no? Habla de los Zetas, con una ideología castrense, de la familia michoacana, con esta, o de los templarios, con esta ideología entre cristianismo y autoayuda, y cómo empiezan a hacer uso de la violencia simbólica, ¿no? Esa violencia simbólica que empezaron a narrar tan bien los corridos del movimiento alterado, ¿no? Quien los haya escuchado, o quien no, los puede buscar en YouTube. Eh, y luego, hacia 2010, 2011, que es cuando nos empezamos a preocupar por el número de asesinatos en México. Desde nuestra parte de rendición, por ejemplo, intentamos combatir eh, el, el que se considerara los asesinatos simplemente como una tabla de Excel con un proyecto muy interesante que se denominó Menos Días Aquí, que era una especie de conteo forense en los medios, en donde todos los días se contaba los muertos que se publicaban en la prensa, y se publicaban y se tuiteaban para darles un nombre. Pues un poco en ese proyecto empezamos a encontrar no solamente personas que morían por algún disparo de arma de fuego, empezamos a encontrar decapitados, desmembrados, encobijados, ¿no? Y todo estos nuevos términos que se empezaron a usar en los medios y que algunos denominan narcolengua, ¿no? Y también empezamos a escuchar de las desapariciones, ¿no? 2010, 2011, con el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, cuando empezaron a visitar las plazas de las diferentes ciudades. Y pues a mí en lo personal las desapariciones me parecían un recuerdo del terrorismo de Estado, ¿no? De la década de los 60, 70, pero para otros ni siquiera, ¿no? Para otros que parece, podría ser un recuerdo de las dictaduras latinoamericanas, porque, pues como bien saben, no se nos enseña lo que sucedió durante la época del terrorismo de Estado en ningún periodo de la educación en México. Uh, es aquí que, por ejemplo, Rosana acuña el término narcomáquina, un poco a partir de Membe, de Achille Membe, y entonces ella describe cómo se combina un poder del narco y el poder económico, ¿no? Ella habla de la articulación de tres poderes, ¿no? El dinero, que es el poder empresarial, la gestión, que es el poder político, que genera esas posibilidades de dinero, y la operación, ¿no? Que puede ser legal, ilegal o paralegal. Lo que hay detrás de esta narcomáquina, como la llama Reguillo, es el deseo desaforado de riqueza, individualismo, y que va acompañado con ya una dosis considerable de crueldad. Recuerdo nuestra primera manifestación en Barcelona, y en las primeras aquí con el No Más Sangre, reclamamos por 30,000 asesinatos, ¿no? Algunos recordarán los ejecutómetros en los diarios. En Reforma había un ejecutómetro, y los esfuerzos de la administración del presidente
sentir estas cifras, ¿no? No son 30,000, son 28,000, y todo volverlo un juego de cifras, ¿no? La tasa de homicidios bajó del 4.8 al 4.4, ¿no? Y con esto basado en el éxito de su estrategia de seguridad. Algo muy parecido está haciendo esta administración. Si han seguido las noticias en los medios, han habido varias personas que salen con artículos que dicen, no, el éxito de la estrategia de seguridad del presidente López Obrador y de la gobernadora Claudia Sheinbaum bajó la tasa de homicidio de tal a tal porcentaje, ¿no? Ya con las banderitas de la 4T. Pero bueno, no estamos saliendo del tema. La decisión de enfrentar a la delincuencia organizada con la fuerza del Estado del presidente Calderón le añadió algo más al ya de por sí complicado rompecabezas de violencias que se vivía, ¿no? Las personas ya no solo enfrentaron el poder de la narcomáquina a través de las organizaciones criminales y sus pandillas a las cuales le subrogaron su poder de fuego, sino que también se tenían que defender de la violencia estatal, nos teníamos que defender de la violencia estatal. Y esto qué implica que esto nunca ha sido un juego de buenos y malos, de policías y ladrones. Sabemos que el poder de la violencia estatal puede ser igual de destructor que la narcomáquina. Y un ejemplo de esto es el caso del Arroyo de Navajo, donde justamente durante el pomposo operativo Conjunto Chihuahua fueron encontrados los cuerpos de 16 mujeres que habían sido desaparecidas con 2 meses de antelación. Y bueno, aunque las pruebas apunten al involucramiento de militares y de policía, se optó por una línea de investigación vinculada a la trata y a la prostitución. Pero ustedes me dirán, pero eso fue 2010, 2011, 2012. Yo voy a decir, sí, pero pues al presidente López Obrador lo acaban de recibir en Tamaulipas, cuando acaba de visitar el estado, con mantas que acusan a los GOPES, que es la policía especializada de Tamaulipas, que dicho sea de paso, recibió entrenamiento en la Marina y en Estados Unidos, por la matanza de migrantes en el Valle de Anáhuac y además por estar ligados a más desapariciones. El punto es que, aunque nos quieran decir que el ejército es pueblo uniformado, y nos lo digan ad nauseam, su implicación en tareas de seguridad ha ocasionado y seguirá ocasionando graves violaciones a derechos humanos, entre ellas las desapariciones forzadas. Y son las desapariciones forzadas y sobre todo la sistematicidad de estas desapariciones lo que le dio la pista a mi querida Rosana para darle una vuelta al concepto narcomáquina, que para ella había perdido su valor de heurístico, porque simplemente remitía al cálculo racional del riesgo y la ganancia, a lo que vemos ahora, ¿no? Que es la crueldad y la brutalidad sobre los cuerpos, sobre los territorios, que ya no necesariamente obedecen esa dinámica. Por eso es que el título de su libro es Necromáquina, para describir estos nuevos tiempos en los que morir o matar ya no es suficiente, ¿no? Hay que triturar, hay que hacer daño, hay que disolver, hay que erradicar. Y cuando yo leí el libro de Rosana, me acordé de otro libro, que es la novela de Emiliano Monge, Las Tierras Arrasadas, en la que es una novela sobre la tragedia de la migración en México, en el que él describe, ya casi al final del libro, un lugar en medio de la nada, en medio del bosque, que él denomina el infierno, y que es operado por 2 hermanos, donde los coyotes van a dejar los cuerpos de los migrantes, a los que Emiliano nombra los sin sombra, que ya no les sirven, o ya no sea para trabajar, para la pizca o para trata en el caso de las mujeres. Y esta es una escena que describe a uno de los migrantes, de nombre Merolico, que llega a trabajar con estos 2 pozoleros de rebote y lo ponen a trabajar, es decir, a disolver cuerpos, ¿no? Y les voy a leer un extracto del texto de Emiliano Monge. Cuando ha lanzado al fuego ya
todos los brazos que cargaba sobre el hombro. Merolico alza del suelo el bidón de gasolina que dejaron los hermanos junto al tambo y rociando la lumbre atestigua cómo su violencia, nerviosa y poderosa, se levanta enfurecida. Así se levantaban en la selva de las tierras arrasadas las violencias que acabaron con aldeas, villas y pueblos. Fin de la cita. Y la verdad no es que Emiliano tenga una imaginación especial. Es un gran escritor, aunque en su novela afirma que se informó con defensores de derechos humanos. Es que lo que muestra Emiliano en su novela es real, ¿no? Es la necromáquina. Ya lo hemos visto con el pozolero, que no es solamente un episodio de Tijuana o un personaje aislado, es la realidad que viven los grupos de personas desaparecidas, lo que se encuentran, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Vida identificó en el ejido Patrocinio, en Coahuila, una zona de exterminio donde cientos de personas fueron quemadas en tambos de ácido. El colectivo Solecito en Veracruz encontró en colinas de Santa Fe una fosa con más de 23,000 restos óseos, entre ellos cerca de 300 cráneos. Y otro ejemplo que me viene a la cabeza y quizás conozcan más de cerca por su Netflixización es el de la masacre de Allende, donde según investigaciones de la periodista de ProPublica, Ginger Thompson, y que también retoma Diego Sorno, convoyes de camionetas asolaron el pueblo por días enteros, destruyendo viviendas, asesinando y desapareciendo un número indeterminado de personas que va de los 30 a los 300 dependiendo de a quién se pregunte. En la serie se alcanza a apreciar, obviamente desde la comodidad de nuestra sala y con algunas palomitas o una cerveza, el efecto que tiene esas violencias sobre las personas. Y esto me lleva a hablar sobre algo fundamental que hablamos, que tenemos que tratar cuando hablamos de reparación o de restauración, el daño o los daños. Aquí es importante hacerse preguntas, ¿no? Que no necesariamente van a tener respuesta. ¿Qué tipos de daño hay? ¿Cómo se certifican los daños? ¿Dónde están localizados esos daños? ¿En qué temporalidades? ¿Hay grados de daño? ¿Algún daño es más grave que otro? En fin, algunas respuestas a esto lo han dado el discurso de derechos humanos. Por ejemplo, se habla del daño material, que incluye lo que se denomina lucro cesante o pérdida de ingresos por el trabajo de la víctima. O sea, si una persona es desaparecida, obviamente su familia pierde todos los ingresos que esa persona daba para el hogar. Tenemos el daño emergente, que por ejemplo son los daños, los gastos que las familias han incurrido para buscar a su familiar, para dar con la verdad, y pues que si ustedes le preguntan a un familiar, a una familiar, esos son inmensos, ¿no? Desde los trayectos a las fiscalías, a las diligencias, el tiempo que se la pasan en las redes sociales, las entrevistas, en fin. Y luego pues está lo que se denomina daño inmaterial, ¿no? Que incluye el daño al proyecto de vida, que es pues el daño a lo que esa persona quería hacer, lo que estaba haciendo, si iba a poner un negocio, si estaba a punto de entrar a la universidad, un poco viendo a futuro, lo cual obviamente es difícil de medir, y el daño moral, ¿no? Que está asociado pues con el miedo, con el sufrimiento, con la frustración, con la impotencia, que viene relacionada pues con la desaparición, ¿no? Y bueno, este tipo de daños lo podemos encontrar en las sentencias de la Corte Interamericana y también en organismos como la CEAB, ¿no? Que tiene sus propios lineamientos, incluso tabuladores para las reparaciones del daño, ¿no? Recordemos, no sé, la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana, en donde le ordena al Estado mexicano medidas de reparación integral, y entre estas está una indemnización económica, la investigación de los hechos, la sanción a los responsables, determinar el paradero de Rosendo Radilla, publicar esta sentencia, un acto de reconocimiento público, atención psicosocial a las víctimas, tipificación del delito, en fin, ¿no? Sobra decir que en todas estas medidas no se ha sancionado a los responsables,
no se ha encontrado a Rosendo Radilla. Si bien ha habido cambios legislativos, la no repetición no se ha garantizado. Personas siguen desapareciendo, siguen siendo desaparecidas mientras estamos aquí charlando. Si bien se ha capacitado a los operadores de justicia, ya les conté con anterioridad cómo siguen revictimizando a los familiares. Y si bien ha habido algunos actos de perdón, realmente parecen, a mi parecer, palabras huecas, ¿no? O como diría mi abuela, baba de perico. Por ejemplo, desde AFADEM, si hablamos de Rosendo Radilla, lo siguen buscando en las inmediaciones de la base militar de Atoyac. A él y a otros desaparecidos durante la época del terrorismo de Estado. Y bueno, el caso Radilla me permite llegar a otro lugar donde el concepto de daño también ha sido problematizado y también ha sido traducido a lenguajes técnicos, jurídicos, ¿no? Que son las comisiones de la verdad. Me gusta mucho cómo Alejandro Castillejo denomina a estas comisiones como tecnologías de la transición, que llegan y se despliegan en contextos de transición política después de regímenes autoritarios, como el caso de Argentina, dictaduras, conflictos armados internos, como el caso de Colombia, o conflictos como el apartheid en Sudáfrica, ¿no? Se han aplicado a lo mejor en una decena o un poco más de países y pues siguen enmarcados en el discurso de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Y lo que hacen pues es traducir de nuevo esta noción de daño a lenguajes técnicos, los meten como en cajitas, ¿no? ¿Y qué es lo que crean? Crean un horizonte de reconciliación, de verdad y perdón que no siempre se cumple. El resultado normalmente es un reporte, un informe, algunas sentencias cuando la comisión es vinculante, pero aquí quisiera destacar que lo fundamental en estos ejercicios transicionales es la palabra o el testimonio, tanto de víctimas como de perpetradores, que a través del testimonio se certifican pues los hechos violentos, las violaciones a derechos humanos. A través de estos testimonios se iluminan ciertas violencias, se les nombra, se compartimentan, desaparición forzada, tortura, desplazamiento forzado, pero hay otras cosas que quedan en la sombra, ¿no? Muchos registros quedan en la sombra. Cuando fui hace tiempo a Colombia, como me invitaron, un compañero me contó un testimonio de una persona secuestrada por las FARC. En ese entonces se llevaba a cabo la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, todavía no estaba la Comisión de la Verdad, y lo que él contaba era que cuando estaba secuestrado, lo que más le dolió fue que un día los guerrilleros decidieron hacer plátanos fritos, y pues eso nadie lo entendió. Y entonces él dice, él cuenta, ¿no? Que todavía recuerda con desesperación ese olor porque no los habían alimentado. Entonces, igual este testimonio puede compartimentarse de una forma, pero el hecho de que los plátanos fritos sea lo que recuerde, el hecho de que hicieron plátanos fritos y no les dieron, ¿cómo podemos poner ese daño en una cajita? ¿Cómo se repara, no? Otro caso que cuentan investigadores colombianos, que van mucho más avanzados que nosotros en estas discusiones, es el de testimoniantes de los pueblos originarios, ¿no? Algunos que empezaron contando su relato, no con el hecho en cuestión, con el hecho de sangre que le denominan en la Comisión de la Verdad, sino contando las violencias de discriminación que habían sufrido sus abuelos. O sea, para ellos la violencia había empezado hace 2 o 3 generaciones. Y lo curioso es que los relatos no eran lineales, por lo que confundían muchísimo a los investigadores, que lo que ellos querían era llegar a un lugar, a una fecha, a un acto, a una fosa, a ponerlo todo, ¿no? Obviamente, este relato, cuentan los investigadores colombianos, no se convirtió en material probatorio, aunque da cuenta de las violencias mucho mejor de lo que el lenguaje transicional podría hacer, ¿no? Y bueno, hace pocos años se empezó a dar un boom de justicia transicional en México, ¿no? Recuerdo que
fui al TEC a una formación del ICTJ, que es como la meca de la justicia transicional, y luego varias personas defensoras me contaron que se fueron a Perú, a Colombia, incluso a Sudáfrica, y pues lo empezaron a tomar como bandera, ¿no? Incluso lo consideraron como la piedra roseta, ¿no? Que faltaba para entender el rompecabezas mexicano, ¿no? Hacia finales de la presidencia de Peña Nieto se le pidió que estableciera un mecanismo internacional de investigación y también una comisión de la verdad. Obviamente Peña Nieto seguramente no entendía lo que le pedían, y la misma petición vino hacia López Obrador, que les dijo que sí, pero no les dijo cuándo. Lo único que salió, que ha salido a partir de todas estas demandas es la Comisión de la Verdad para el Terrorismo de Estado, para la Guerra Sucia, que por suerte está conformada por personas que yo respeto mucho, personas académicas, defensoras de derechos humanos, y realmente espero con el corazón que no tenga los mismos resultados que la FEMOS, ¿no? Que el reporte de la FEMOS vive en un sitio, en un website de los Estados Unidos, en el National Historic Archive, me parece, y no hay ninguna sentencia. Sabemos que el presidente Echeverría goza de salud a sus 100 años. Con toda esta que les cuento, no quiero que crean que soy el Grinch de la justicia transicional, ¿no? Yo creo que en un futuro cercano incluso una comisión de la verdad puede poner algunos parches en este país que está tan roto, ¿no? Pero no creo que sea la piedra filosofal que estamos buscando, ¿no? Y mucho menos con lo que sigue pasando en Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Coahuila, ¿no? Y esto, pues, en esta semana, ¿no? Vean las fotos de Caborca, por ejemplo. Regresemos a la pregunta inicial de Szymborska. ¿Cómo hacer que la vida siga? ¿Cómo intentamos reparar lo que le sucedió a las familiares de personas desaparecidas? Y aquí agregaría de las personas asesinadas, desplazadas, aunque no entren dentro del tema de la charla, pero ¿cómo restauramos? Y me gusta más a lo mejor el verbo remendar, porque implica coser, algo que ya pensamos que ya no sirve, lo remendamos. ¿Cómo remendamos nuestras comunidades que han sido afectadas por estas violencias? Vuelvo al trabajo de algunos compañeros colombianos, en este caso de Juan Pablo Aranguren, ¿no? Que a partir de Susan Sontag acuña el término de la ética de la escucha o la escucha ética, que nos habla de que es imposible ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Que ponerse en los zapatos del otro es un lugar común, ¿no? Y que no se puede. Para Aranguren, la ética de la escucha o la escucha ética es cuando se está a la escucha del otro, de su palabra, de su cuerpo, de sus silencios, y lo hacemos como una especie de diapasón, sintiendo cómo la conversación del otro, sus silencios, vibra en nosotros, ¿no? Lo que me gusta de esta enunciación es que es una postura crítica ante las tecnologías de la transición que solamente favorecen, pues, la palabra, ¿no? La palabra escrita y la palabra oral. Para Aranguren y para otros que han empezado a hablar sobre la ética de la escucha, esta es una escucha que no depende de la palabra escrita, es una escucha decolonizada, ¿no? Que incluye los bailes, la expresión cultural, la expresión culinaria, incluye muchas otras cosas, ¿no? Y es una escucha que no se extrae, es una escucha que enriquece. El problema con muchos investigadores es que van y extraen testimonios y los usan para sus papers, para sus libros y no enriquecen, ¿no? Es una escucha que nos vincula con el otro y nos pone en comunidad. En específico sobre la desaparición, es entender cómo, es entender la catástrofe del sentido, en palabras del investigador Gabriel Gatti, ¿no? Es entender su sufrimiento
el sufrimiento que atraviesan sus cuerpos, entender sus necesidades, qué necesitan de nosotros. Y hay muchos ejemplos de ética de la escucha, no es que estemos inventando la rueda, ¿no? También en el ITAM, hace algún tiempo, presentamos el libro de Jorge Verástegui, Memorias de un corazón ausente. Antes de la presentación, Jorge nos regaló libros, yo los repartí entre algunos estudiantes, entre administrativos, administrativas, y les pedimos que hicieran algunas cartas o lo que les naciera a las señoras que estaban en el libro. Por suerte, lo que venía en el libro eran las cartas que describían la ausencia, no describían el evento de desaparición. Entonces, eso hizo que alumnos, alumnas, administrativas, profesores, pudieran entender la ausencia, porque pues todos la hemos sufrido cuando se muere algún ser querido, etcétera. Y entonces esa fue la clave para que ese diapasón sonara y que pudiéramos tener una presentación pues como la que tuvimos, en donde hubo una estudiante que regaló un dibujo, que por cierto, pues la persona, la mamá del desaparecido fue a enmarcar y lo puso en su casa, otros escribieron cartas. Entonces es un evento microscópico, pero que nos da muestra de lo que puede ser la ética de la escucha en acción, ¿no? Desde periodistas a pie igual, ¿no? Hicieron un proyecto muy interesante que no sé si tuvo continuación, que se llama Narrativas y Memorias de la Desaparición en México, en el que convocaron a una poeta náhuatl, una rapera zapoteca, una actriz callejera, una muralista, una dramaturga, un músico urbano, para llevar el mensaje, transformar el mensaje de las familias de personas desaparecidas a esos lenguajes artísticos, lo cual también me parece un proyecto sumamente hermoso. Lo que mencionaba al inicio, ¿no? El bordado de paz, en el que Tere Sordo tuvo mucha responsabilidad en Guadalajara. Integró una red de grupos a nivel local, nacional e internacional que se propuso abordar las historias de violencia, nombrar a las personas que eran asesinadas y desaparecidas, asesinadas con hilo rojo, desaparecidas con hilo verde. Y todo esto sin un cartabón moral, sin decir, no, a ti no te bordo porque era, a tu familiar no te lo bordo porque era un sicario. Recuerdo las historias de ella, de cómo se acercaban policías, familiares de sicarios, de miembros del crimen organizado a pedir que bordaran a sus familiares y finalmente ser escuchadas, ¿no? Y ser escuchadas sin este cartabón moral que a veces nos ciega, ¿no? ¿Qué más? Creo que esta escucha puede tener también una vertiente política. Creo que tenemos que hablar de qué tan implicados estamos en lo que ha pasado y sigue sucediendo en México. Lo vemos por la televisión, en las redes sociales, algún profesor loco lo dice en sus clases, eh, pero muchos lo han sufrido en carne propia. O sea, el universo de victimización en México es brutal. Eh, Alguna vez tuve un estudiante que me dijo que lo habían mandado a estudiar al ITAM porque desapareció uno de sus amigos y pues por eso estaba aquí estudiando, porque no querían que estudiara en su estado. Eh, y creo que tenemos que hablar de dónde estamos nosotros, dónde estábamos nosotros, para si es que de verdad queremos escuchar el sufrimiento de las y de los demás, si queremos escuchar sus daños. Tenemos que reflexionar qué estamos haciendo como académicos, como universidades, como padres de familia, con medios de comunicación, como iglesias, como ITAM. No es posible que todo lo que esté sucediendo en el país nos quede tan lejos, la verdad. Eh, Creo que tenemos un gran reto y es ser interpelados por todo esto que ha estado sucediendo, por las desapariciones, por ejemplo. Pero no hablo de ser interpelado del tipo, uy, sí, sí, qué triste historia, sino interpelados eh, diciéndonos, esta es mi voz, este es mi testimonio,
cómo resueno yo con lo que me están contando las víctimas, los sobrevivientes, qué estaba haciendo yo cuando desapareció tal persona, cuando sucedió esto en mi ciudad. Pero en vez de hacer esto, estamos hablando de la casa gris. Estamos hablando de si todos somos o no somos Loret. Eh, pero bueno, espero, después de todas las digresiones, de todo lo que les he contado, regresemos al poema de Szymborska, ¿no? Si recuerdan, se titulaba La realidad exige. Y aquí para finalizar yo lo complementaría y diría, ¿no? La realidad exige que encontremos formas de documentar, narrar, nombrar, para no evadir la mirada, pero sobre todo para escuchar. Solo así la vida seguirá de una mejor forma. Y con esto, no sé si queda tiempo para algún comentario o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta de las personas que están en la sala y también está habilitada las preguntas y respuestas en el chat. Allí tienen un logo que dice Q&Answers, entonces si quieren escribir alguna pregunta por allí. A mí me gustaría, mientras tanto, preguntarte, ¿cómo crees que la justicia restaurativa podría aportar la medida de lo posible a esta reparación del daño que es tan poco concreta en realidad, ¿no? O sea, por más que tratamos de ponerle esquemas de medidas, ¿no? Para en dinero, en cuestión moral, que si es de proyecto de vida, pero a final de cuentas, ¿cómo podría estos mecanismos de la justicia restaurativa aportar en algo a esta reparación de daño? Gracias, Nata. Creo que tenemos que partir de cómo vamos a escuchar, ¿no? Por ejemplo, pienso en las familias que están buscando a sus desaparecidos en fosas y que pues a veces se emocionan cuando los acompañan de estudiantes, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de escuchar el daño de las personas, de los sobrevivientes, de las víctimas, para a partir de esa escucha nosotros poder dar una solución. O no decir solución, sino poder acompañar en esta remiendo, en esta restauración. Y pues puede ser desde algo tan sencillo como acompañarlas en sus búsquedas, como por ejemplo en Fundec, en Coahuila, están haciendo un camioncito de la memoria, ¿no? Entonces, ellas están muy emocionadas en hacer que ese camioncito de la memoria pueda crear conciencia sobre las desapariciones, ¿no? Entonces, si ellas creen que pueden crear conciencia sobre las desapariciones a través de ese camioncito, ¿cómo las acompañamos nosotros desde la academia? ¿Cómo las acompañamos desde los medios? ¿Cómo reparamos eso que está roto en la sociedad a partir de las desapariciones? Y que podemos empezar a volver a tejer con proyectos como este, ¿no? Entonces, yo o sea, yo creo que no aventuraría alguna forma, yo como que invitaría a que a que escucháramos. Ya, muy bien. O sea, como esa escucha y ese acompañamiento y ese acercamiento de la comunidad para por lo menos, o sea, no voy a revertir lo que ya pasó en tu vida, pero sí te puedo acompañar y estar aquí contigo y que lo sientas presente y ese sentido de comunidad que es lo que privilegia a la escucha, perdón, a la Así, justicia restaurativa. Por aquí así hay es. otra pregunta, gracias Alejandro. Hay otra pregunta, dice, ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes además de acercarnos a estos temas? ¿Dónde nos acercamos además de los medios? Digo, porque hablaste de muchos hechos que ocurren y bueno, aquí la pregunta es, además de a través de los medios, ¿cómo puedo yo apoyar, ¿no? Como estudiante. Pues es muy fácil acercándose a los colectivos y colectivas de personas desaparecidas, de familiares. Hay más de 90 en el país y se trata de crear comunidad con ellos porque a veces pareciera que son extraterrestres, ¿no? Hoy las señoras que van con sus palas al desierto a buscar, ¿no? Las que se ponen a gritar
en el ángel, ¿no? Entonces, creo que la parte de la restauración, y aquí regreso también a tu pregunta, es hacerles sentir que están en comunidad, que su daño también es nuestro daño. Y esto se puede hacer, o sea, yo me imagino, por ejemplo, una semana de la desaparición en el ITAM, ¿no? Un curso enteramente en donde algunos colectivos estén implicados y vayan a contar sus experiencias a diferentes carreras y que desde diferentes carreras pues se puedan plantear alguna solución, a lo mejor desde el derecho, ¿no? O desde ciencia política o desde la economía, porque es un delito que tiene tantas aristas que puede tener diferentes aportes desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, algo así me imagino. O sea, creo que hay que volver a abrazarlas, abrazar a las víctimas y a las sobrevivientes para que no se sientan, pues, aisladas, ¿no? Que es como ahora están. Claro. Además de su tragedia, es el aislamiento, la indiferencia, luchar solas, ¿no? Que creo que es otra tragedia paralela. No Y sé es si nuestra haya, tragedia. sí, o sea, porque además somos indiferentes, ¿no? A ver, aquí hay otra pregunta. ¿De qué manera evitamos caer en el asistencialismo al apoyar a las comunidades? ¿Es la escucha la clave? Definitivamente, creo que en la medida en la que les escuchamos y no queremos imponerles nuestras soluciones, eh, podemos evitar el asistencialismo. Cambiando de tema, o sea, también hemos trabajado desde la consultora en donde trabajo con el Caracol, que hace trabajo con población de calle, y ellos, si bien tienen una parte asistencialista, también se han dedicado a escuchar a la población callejera y a los académicos y a los otros defensores para ver de qué formas las pueden atender mejor. Entonces, si bien tienen un componente asistencialista en donde les dan ropa, les permiten bañarse, les dan alimento, también tienen un proyecto para ayudarlos a salir de la calle si es que ellos quieren, ¿no? O sea, tampoco es que los obliguen. No, tú vas a salir de la calle. Quien quiera empezar su proceso para salir de la calle, lo acompañan. Y creo que esa es la clave de la escucha ética, en que nosotros escuchemos sus necesidades, escuchemos su dolor y que en nosotros resuene y que podamos entender entre ese punto medio que hay entre los dos, cómo podemos colaborar, ayudarnos y ayudarles. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna pregunta de los que están aquí, ¿no? Bueno, pues creo que esas serían todas. Nuevamente te agradezco mucho, les agradezco mucho a las personas interesadas. Siempre traernos a la realidad de las cosas que no vemos es muy importante y te agradezco mucho, Alejandro, que hayas tenido la entereza para de esta manera tan sutil y tan amable, pero tan real, de traernos a la realidad y de darnos la oportunidad de conectar entre ciertas metodologías de la justicia restaurativa, de la que seguiremos hablando en las siguientes conferencias, y estas necesidades urgentes de nuestro país, ¿no? Para justo evitar esa indiferencia y cerrar este tejido de la comunidad. Pues muchas gracias. Les recuerdo que mañana tenemos otra conferencia a la 1:00 p.m. Si se quieren inscribir, por favor, escríbanos a clinica.mask@itam.mx. Mañana es sobre perspectivas del trabajo en la justicia restaurativa, lo que se puede hacer, cuáles son las áreas de trabajo y de oportunidad para la justicia restaurativa, y pues nos dará mucho gusto que nos acompañen nuevamente. Y pues, Alejandro, otra vez, muchas gracias. Espero verte mañana por aquí a las 4. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a todas, todos, todes.